Hola, muy buenos días. Damos inicio a un nuevo ciclo de charlas online de la Asociación Chilena de Seguridad, junto con saludarla y fiel a su objetivo de hacer de Chile el país que mejor cuide a los trabajadores y sus familias. La H continúa desarrollando una serie de eventos digitales que tiene por finalidad entregar herramientas para proteger tu negocio y con esto también la salud y seguridad de tus trabajadores. La charla que tenemos hoy trata de recomendaciones preventivas en el uso de billetes, monedas y otros productos en el contexto de COVID-19. En este evento analizaremos y entregaremos recomendaciones preventivas en el manejo de dinero, ya sea billetes, monedas o otro tipo de productos, reforzando algunas medidas clásicas de higiene y distanciamiento, entre otras consideraciones. Quiero presentarles a ustedes hoy día a los expositores. Tenemos con nosotros a Cecilia Feliú, economista de la Universidad de Chile, trabaja en el Banco Central desde el año 1988 y desde el año 2012 se desempeña como gerente tesorera de la División de Operaciones con la responsabilidad de la administración de los procesos relacionados con el ciclo efectivo y garantizar la provisión e integridad de los billetes y monedas a lo largo del país. Y también tenemos al doctor Juan Francisco Aguirre, quien es jefe de salud ocupacional de la Dirección de Salud de la Asociación Chilena de Seguridad. Él es médico cirujano de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Salud Mental Ocupacional. Es el encargado de analizar y revisar los modelos de atención de salud preventiva y curativa de nuestra organización. Para que sepan, durante todo el evento estará activo el chat, donde podrán ir dejando sus preguntas. Un elemento importante de las preguntas es que venga muy claramente identificado para quién va esa pregunta, para que nosotros podamos hacerla efectiva al final de ambas presentaciones. ¿Ya? Trataremos, en base al tiempo que tengamos, de responder la mayor cantidad de preguntas que sea posible. Espero puedan sacar el mayor provecho de esta charla. Dejo con ustedes a Cecilia Feliú con su presentación. Muy buenos días. Hola Gabriela, muy buenos días. Buenos días a todos los asistentes a este interesante seminario que tiene como objetivo, por parte nuestra al menos y de ustedes de la Asociación Chilena de Seguridad, de buscar entregar algún aporte de valor a las personas que son usuarias del efectivo a través de información relevante y objetiva, lo más posible, como para prevenir cualquier tipo de contagio a través de los medios de pago. Para dar un poco más de contexto en lo que nos encontramos hoy en día, yo voy a partir mi presentación, la voy a separar en tres partes. Voy a partir hablando de las tendencias recientes que ha tenido el efectivo en los últimos meses. Voy a partir en un periodo previo a la pandemia, estoy fijándome aproximadamente en septiembre, octubre del año pasado, donde observamos ya comportamientos diferentes. Posteriormente voy a mostrarles un resumen de una encuesta que nosotros hacemos anualmente en el Banco Central sobre las preferencias de pagos que tienen los chilenos, para terminar finalmente todo lo relacionado con lo que estamos haciendo como Banco Central en lo relativo a la pandemia respecto del uso del efectivo, y mostrar alguna situación de países específicos donde también se da esta misma situación. Partiendo con lo que es la tendencia reciente de la demanda del efectivo, les puedo comentar que el crecimiento de la demanda en Chile ha marcado cifras récords en los últimos meses. Esto también lo hemos visto en otros países, tanto de Latinoamérica como países desarrollados, y nos deja hoy en día con un crecimiento en 12 meses, o sea, anualizado, con cifras récord en los últimos 20 años. A continuación vamos a ver lo que pasaba hasta septiembre, octubre del año pasado. Desde aquí estoy mostrando desde el año 2018, teníamos tasas de crecimiento de la demanda del efectivo que iban entre 4 y 5%. Ahí se ve que el promedio de ese año y medio aproximadamente es de 4,6%. Ya ahí empieza a crecer después de septiembre, octubre, y en noviembre ya tenemos una tasa de crecimiento que es 13%, la cual siguió aumentando hasta ahora, en junio, que tenemos cerca de 26%. Una variación en 12 meses de 25,6% es una cifra bastante alta, por lo que podemos decir que entre lo que teníamos históricamente como promedio en los últimos años, se ha duplicado la tasa de crecimiento en los valores más recientes. Si nos ponemos en un periodo más largo de tiempo, vemos que
esta situación es bastante atípica y ha respondido principalmente, bueno, lo que está pasando puntualmente con el COVID. Y históricamente esta emisión mayor de billetes y monedas ha respondido en distintos momentos del tiempo a problemas de incertidumbre en los mercados. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la post-crisis asiática en el año 99, después la crisis subprime que fue entre 2007 y 2008, también por problemas operacionales como fue la huelga de algunas transportadoras de valores el año 2015 y en particular también tuvimos un pic importante en el periodo del terremoto del año 2010. En todos estos periodos que yo les marqué, las tasas de crecimiento han sido de 20% o un poco más. Lo que estamos viendo hoy en día con la pandemia es que cerca de 26% de crecimiento es la mayor de los últimos 20 años, como les comenté, y solo inferior a lo que tuvimos en post-crisis asiática, que fue un 29%. Por lo tanto, es un valor bastante atípico y por tanto hablamos que es algo histórico. Este mayor crecimiento lo hemos visto en distintas formas, en distintos lugares, y aquí les quise poner el ejemplo de los giros de los cajeros automáticos. En el promedio del último año hasta septiembre, lo que las personas sacaban en promedio por cada giro que hacía en los cajeros automáticos era aproximadamente 64.000 pesos, y ahora, durante el periodo de pandemia, si bien la gente sale menos veces al cajero, cuando lo hace es por un monto mayor. Es cerca de 82.000 pesos el giro promedio que estamos obteniendo con las cifras a abril, de acuerdo a lo que entrega la Comisión de Mercados Financieros. Esto representa un 30% de crecimiento anual si nos comparamos con los primeros meses del año 2019. Y gran parte de esta mayor emisión de efectivo, se observa principalmente en comercios pequeños, en ferias libres, comercio informal, en almacenes de barrio. Aquí fotos recientes de La Vega Central, donde se observa bastante aglomeración de personas, esto con periodo de cuarentena incluso, y también las transacciones que hemos visto en Caja Vecina también han tenido un sesgo, una mayor preferencia hacia lo que son transacciones en billetes y moneda o en efectivo. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Podríamos pensar que lo de la pandemia ha afectado más a algunos tipos de países, pero en realidad esto ha sido bastante transversal a nivel mundial, y la pandemia también ha generado una mayor circulación de efectivo, una mayor preferencia de efectivo en la gran mayoría de los países. Aquí les pongo como ejemplo el caso de México y Colombia para tomar países de Latinoamérica, donde se ve que desde principios de este año hay un crecimiento bastante vertical de la variación en 12 meses o crecimiento anual de los billetes y las monedas, en ambos casos, llegando, por ejemplo, en Colombia a superar el 25%, cifras a mayo, y en el caso de México está cerca del 18% en igual periodo. Y esto en una escala menor en términos de números, pero sí con lo mismo, lo que implica tendencia, se ve también en Australia, en la Comunidad Económica Europea, con el euro, y en Canadá. Se ve una clara cambio de tendencia a principios de este año respecto a lo que se venía acumulando en los meses anteriores, lo cual denota que el tema de la pandemia, en términos del efectivo, al menos ha significado comportamientos bastante similares para la población, ya sea por temas transaccionales de ir a comprar más en estos comercios que definimos más pequeños por estar los grandes comercios cerrados, o bien por motivo de precaución, que también es una parte importante de la demanda de dinero que se ha visto en este periodo. Como resumen de esta primera parte, bueno, un poco los puntos que ya vimos, después de octubre de 2019 y luego con la pandemia, para el caso nuestro, para el caso chileno, se ha visto una marcada preferencia por liquidez en la población chilena, lo que también ha sido una situación común en otros países, también en el caso de ellos solamente producto de la pandemia. Y para nuestro país una cifra récord que es la más alta en los últimos 20 años. ¿Dónde se han visto este efectivo volcado? Lo hemos visto más bien en los pequeños comercios, pensando que los grandes comercios han estado cerrados por varios meses, en ferias libres, mercados informales, donde ciertamente ahí hay una bancarización muy baja y las transacciones son principalmente con el medio pago que es el efectivo.
Por el lado de los cajeros automáticos, que es la otra fuente de salida, la principal fuente de salida del efectivo, las transacciones, la cantidad de veces que las personas van, eso se ha contabilizado también, que ha disminuido bastante, pero cada vez que alguien sale a sacar montos mayores, justamente para minimizar esta salida, se lleva una mayor cantidad de giros que hemos visto que ha crecido alrededor de 30% en el último año. Ahora les voy a mostrar este resumen que les comenté al inicio sobre la encuesta de uso y preferencia al efectivo. Esta es una encuesta que nosotros hacemos anualmente en el banco desde hace ya bastantes años. Tiene una cobertura nacional, es una encuesta presencial a un total de 1.123 hogares en el caso del año 2019 y se hace a hombres y mujeres mayores de 18 años. Esta encuesta se hizo entre los meses de noviembre y enero. Justamente fue después de los procesos que hubo en octubre en Chile, se hace un poquito antes, entonces la corrimos un poco para que fuera más fácil la movilidad de los encuestadores y la apertura de los hogares como para dar la respuesta. Como gran resumen, tenemos que el efectivo sigue siendo el principal medio de pago preferido por los chilenos. Este es el resumen de las preguntas que se hacen. ¿Con qué frecuencia de uso usted usa en los siguientes medios de pagos? Ahí se describen los medios de pago y aquí están reflejadas las respuestas que son siempre y casi siempre. En este caso, el dinero efectivo se usa siempre y casi siempre en un 75% de las veces, las tarjetas de débito en un 55% y ya el resto de los medios de pago, que son las tarjetas de crédito bancarias, las no bancarias y los otros medios de pago, incluido el cheque que está prácticamente desapareciendo, ya están bastante más bajos, en una escala bastante inferior a los otros dos principales medios de pago que serían el efectivo y las tarjetas de débito. Si hacemos una revisión un poquito más a lo largo del tiempo, aquí se muestran los últimos 5 años de esta encuesta y vemos que en realidad la respuesta del uso de siempre y casi siempre el efectivo se ha mantenido bastante estable entre 75 y 78%, si bien ha bajado desde el 2015, que es la primera barra que estamos viendo acá, en los últimos 3 años se ha mantenido bastante estable y las tarjetas de débito no es el caso, han seguido creciendo con una tasa de participación o de uso más creciente en el tiempo. Y aquí el resto se ve en el resto de los medios de pago con números que tienen respuestas bastante alrededor del 10% o menores, muy alejadas de lo que son los otros dos medios de pago. En el caso de dónde se usa el efectivo, de acuerdo a la misma encuesta, como ya lo vimos inicialmente, en ferias y en almacenes, aquí se abren 5 sectores económicos donde se pueden usar los medios de pago y tanto las ferias como los almacenes tienen una participación muy alta, sobre el 85% en el caso de los almacenes y cerca de 100% en el caso de las ferias. El resto de los sectores económicos mantienen una tendencia decreciente, del orden cae como 10 puntos base respecto al año anterior, el año 2019, que no es el caso del sector transporte. Recordemos que esta es una encuesta que se hace nacional, pensando en que no en todas las ciudades, en todas las regiones, hay tarjetas con prepago para usar en el transporte. Ahí se mantiene en 55-57% el uso del efectivo. En los otros casos ha seguido disminuyendo, destacándose el caso de las tiendas de construcción, estaciones de servicio, bueno, y el retail. Aquí hay una pregunta que se hace también en la encuesta que es interesante, que es en algún momento si usted va a pagar alguna tienda, algún lugar donde le pueden aceptar cualquier medio de pago, ¿de qué manera preferiría pagar? Y se les entrega una serie de distribución de montos y vemos que para el caso del efectivo, bajo 5.000 pesos hay un 84% de preferencia que sigue prefiriendo el uso del efectivo y entre 5.000 y 15.000 pesos es 62%. Por lo tanto, consideramos que bajo 15.000 pesos hay una mayor prevalencia del uso del efectivo y ya sobre 15.000 pesos las tarjetas de débito pasan a ser mayoritariamente usadas, lo cual hace mucho sentido. Esto también se ha visto en otros países que las transacciones de pagos de monto más reducido siempre se ha preferido o es más fácil el uso de medios de pago tipo billetes y monedas.
ante la pregunta a las personas por qué prefieren el uso del efectivo, esta es una pregunta que se hace siempre en esta encuesta, y aquí destacamos cuatro factores. La facilidad del pago es la que tiene la mayor participación con un 25%, y esto se refiere a que la transacción es más simple, más sencilla, se entiende más fácil para las personas cuando se usa efectivo. El segundo componente es la seguridad, junto es la rapidez y la seguridad tienen la misma participación. En el caso de la rapidez es que en la fila, cuando hay pagos distintos al efectivo, hay mayor cantidad de tiempo involucrado en la transacción, lo cual genera un mayor tiempo de espera. Eso se ha medido en varios sectores, y es así por lo menos hasta ahora que el efectivo, la transacción con billetes y monedas es más rápida que el uso de una tarjeta con el uso del POS, etc. Y la seguridad también tiene la misma participación que la rapidez. Esto se refiere a que la gente siente que el efectivo, como lo tiene es algo físico, es más seguro que el dinero cuando está dentro de un sistema, que hay riesgo por los ciberataques de ciberseguridad. Por lo tanto, es un tercer elemento muy relevante para las personas del por qué prefieren el uso del efectivo. Y por último, algo que es bastante evidente, bueno, no paga intereses como si se pagan con otros medios de pago, como pueden ser las tarjetas de crédito de casas comerciales. Como conclusión de esta parte, de lo que es la encuesta del uso y preferencia del efectivo, la gran conclusión es que en los últimos 3 años los billetes y las monedas, el efectivo físico, sigue siendo el principal medio de pago de los chilenos, con uso siempre o casi siempre en términos de habitualidad. Y donde se usa mayoritariamente el efectivo es en los comercios pequeños, en comercios de barrio, en las ferias, el comercio minorista en general. Y esto es principalmente porque hay personas que aún no son bancarizadas, hay adultos mayores, y también en zonas rurales más bien en regiones es más difícil en términos de conectividad tener otros medios de pago, y sigue siendo el efectivo un medio de pago muy importante. Las tarjetas de débito siguen aumentando. Esto también es un mundo que corre en paralelo, y es el segundo medio de pago ya desde hace mucho tiempo usado por la población chilena, y principalmente es usado en el comercio en general y en los grandes retail. En términos de transacciones, el efectivo sigue predominando fuertemente en los bajos valores de transacciones. Bajo 15.000 pesos ya es más del 60% de las personas que prefieren el uso del efectivo. Después de ahí hacia arriba ya entran los otros medios de pago, tarjetas de crédito de casas comerciales, a tener una mayor representación. Y respecto del por qué la gente sigue usando, más allá de la bancarización y de otros factores más estructurales que pudieran existir, la gente considera que el efectivo tiene una facilidad y una funcionalidad mucho más fluida, más simple, y por eso lo prefieren como un medio de pago importante al momento de realizar sus compras. Y aparecen también temores respecto de lo que es la seguridad de otros medios de pago que pudieran afectar también a las personas. Ya la tercera parte lo llamamos el efectivo en tiempo de pandemia, y aquí queremos mostrar un poco lo que hemos hecho como Banco Central en términos de el foco que hemos tenido en estos meses, desde febrero en adelante, durante todo este año en general, para abordar esta situación. Lo hemos resumido en 3 grandes conceptos: abastecimiento, que se refiere a la entrega; seguridad, que se refiere a la seguridad de la transacción; y accesibilidad es el poder llegar a todos los clientes o todas las necesidades de personas que sean usuarios de efectivo. La primera parte, que se refiere al abastecimiento, bueno, ya vimos que este crecimiento que hemos tenido este año ha sido muy alto. Y hemos trabajado en conjunto con los bancos y las transportadoras de valores, que juegan un rol muy importante en nuestro circuito, para mantener el abastecimiento completo en todo lo que es el ciclo del efectivo. Y esto ha permitido, en el fondo, dar continuidad al funcionamiento de la cadena de pagos, que llamamos nosotros, a lo largo del país, pensando además que estamos en una situación bastante compleja en términos de contingencia sanitaria, y que hay gente que necesita seguir comprando los productos de primera necesidad en los comercios que estén abiertos.
El plan de trabajo que hemos tenido, hemos trabajado muy estrechamente con las empresas bancarias y con las transportadoras, como les dije anteriormente, para garantizar que esta cadena no se rompa y entregar el efectivo previo a la llegada del cliente final. Nosotros como Banco Central trabajamos directamente con los bancos, no con las personas de cara a cara, por lo tanto es a través de los bancos que hacemos la entrega para que ellos al final hagan la disponibilidad de los productos, que son los billetes y las monedas. En términos regionales, nosotros hemos continuado durante este año también apoyando lo que es la ida a regiones a llevar billetes nuevos y traemos de vuelta todo el billete que hay que retirar de circulación para que el ciclo del efectivo siga fluyendo de manera como lo necesitamos en este tiempo. Y esto lo hemos hecho durante todos estos meses, durante todo este año, abarcando ciudades desde Arica hasta Punta Arenas. Por lo tanto, el abastecimiento para nosotros, al igual que para muchos otros bancos centrales, en este periodo ha sido un tema clave y lo hemos ido trabajando en conjunto con el sistema para que ello ocurra. En términos de seguridad, el Banco Central ha tenido especial cuidado con reforzar mensajes sobre la seguridad de las transacciones que se realizan en efectivo. Hicimos un comunicado de prensa en abril, bastante al comienzo de la pandemia, y hemos reforzado también en distintos medios de comunicación el uso del efectivo. Y lo que hemos destacado, que lo vamos a ver un poco más ahora en detalle con la presentación que hace Juan Francisco, que los resguardos sanitarios que hay que tener para manipular efectivo no son distintos a lo que hay que tener para cualquier otro tipo de producto o de objeto que se manipule, que sea de uso cotidiano, y la respuesta a ello es el lavarse las manos con abundante agua y jabón, y por supuesto, si no se han lavado las manos, no tocarse la cara ni los ojos. Esto lo hemos reforzado mucho, tanto para el efectivo o los otros medios de pago, y en general no hemos hecho no hemos aplicado ningún esfuerzo especial a lo que es la limpieza de lo que es los billetes y las monedas. Y por eso últimamente hemos tratado también, hemos hecho campañas más activas de evitar lavar o desinfectar los billetes, porque en el fondo lo que hacemos con ello es dañar los billetes y no se genera el virtuosismo que es el lavado de manos, que es lo que necesitamos hacer. Si se lavan los billetes o se desinfectan o se ponen en el microondas, hemos visto algunas situaciones, dañan los billetes de forma permanente y se pierde el medio de pago al final, que es lo que queremos cuidar. La solución está en nosotros, en el lavado de manos, de la forma que se ha dicho en muchos medios y a través de las autoridades sanitarias. Y respecto a la última parte que quería comentarles de la accesibilidad, que es el tercer foco que el Banco Central ha tenido en este periodo de pandemia de reforzamiento de información. Aquí, bueno, el por qué esto es tan importante para nosotros, porque al ser el efectivo un medio de pago que es usado mayoritariamente en muchas partes, por muchos chilenos, tanto por población adulta, en los comercios más pequeños o en regiones, localidades apartadas, creemos que es fundamental que garantizar el acceso a la población para satisfacer las necesidades básicas, porque de lo contrario al final estamos generando un daño aún mayor en un periodo que está bien complicado para las familias chilenas. El banco ha garantizado que la cadena de pagos entre la entrega nuestra a los bancos y de los bancos a las personas siga funcionando adecuadamente para que se pueda lograr esta accesibilidad que necesitamos para un medio de pago que es tan importante para los chilenos. ¿Qué están haciendo los otros bancos centrales? Aquí les quise poner un resumen. Los bancos centrales han tenido también un cuidado muy especial durante la pandemia. A pesar de que estamos hablando de países que son desarrollados, que están muy bancarizados, que usan otros medios de pago, también en forma más preferente que el efectivo, pero también presentan públicos vulnerables, también presentan áreas rurales y tienen gente que tienen difícil acceso o que son usuarios, siguen siendo usuarios importantes del efectivo. Han reforzado muchísimo los mensajes de que el efectivo no es un vector de transmisión especial del virus, por lo tanto han hecho llamados abiertamente a que los comercios y las personas usen el efectivo, aquellos que usan el efectivo lo siguen usando sin inconvenientes. Aquí les puse en especial el llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud
en marzo, a principios de marzo de este año, para aclarar que el efectivo no transmite el coronavirus, y aquí hay varias páginas y noticias de bancos centrales, incluido el Banco Central de Suecia, que es un país altamente tecnologizado y con muy poco efectivo, pero sí siguen teniendo públicos que son muy vulnerables, muy necesitados del efectivo. Por lo tanto, hicieron también llamados especiales a la comunidad, al igual que el Banco de Canadá, que llamó también a los comercios a seguir usando el efectivo, Banco de Sudáfrica y el Banco Central Europeo, que han sido muy activos en reforzar los mensajes sobre el uso del efectivo y aclarar de que el virus no se contagia de una manera especial a través de los billetes y las monedas. Como reflexiones finales, aquí, bueno, creo que en este periodo hemos visto de una manera muy destacada, sobremarcada, diría yo, la función social que cubre el efectivo, que es más allá de lo habitual en periodos normales, en particular para grupos relevantes, y por eso que hemos hecho varios llamados para tener el cuidado de transmitir información correcta sobre el contagio a través de los billetes y las monedas. Esto más aún ahora que el crecimiento de la demanda de efectivo ha batido niveles altísimos, niveles récord. Por lo tanto, el efectivo está circulando y queremos que los trabajadores del comercio y las personas en general tengan la confianza que pueden seguir usando los billetes y las monedas de una manera segura, siempre con los cuidados de, ojalá, no hacerle daño a los billetes, no ponerle elementos químicos de limpieza que pudieran dañarlos en forma permanente, y es porque eso mismo va en contra de las personas que están cuidando su medio de pago. Y la idea es que se tomen los mismos resguardos que la autoridad sanitaria ha recomendado para la manipulación y el contacto de cualquier objeto de uso cotidiano, que es el lavado de manos y el uso de agua y jabón. Y por último, creemos que generar desconfianza en el uso del efectivo entrega un riesgo adicional para la adquisición de productos que son de primera necesidad en grupos muy importantes de la población y de comercios también que son muy dependientes de efectivo, y estos mensajes negativos respecto al uso del efectivo además no generan ningún beneficio sanitario adicional, por lo que creemos que el mensaje debe ser absolutamente al revés, generar confianza, pero sí con los resguardos que nosotros necesitamos tener como población para tener un correcto uso de los billetes y de las monedas. Eso es lo que yo les tenía que presentar, y ahora voy a dejar a Juan Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por tu presentación. Gracias por ponernos al día con respecto a la realidad del uso del efectivo, con datos muy actualizados del banco, y además también para derribar mitos con respecto al uso del efectivo o cualquier otro medio de pago. Así que muchas gracias por tu presentación, Cecilia. Dejamos con ustedes ahora a Juan Francisco Aguirre con respecto a todas las recomendaciones más bien preventivas desde el punto de vista de salud para evitar el contagio del coronavirus en el manejo de dinero, billetes, monedas y otros medios de pago. Juan Francisco. Galera, muchas gracias, Cecilia. Excelente la presentación. Vamos a tratar entonces desde el punto de vista de salud, poder complementar lo que se ha comentado previamente en este uso seguro del efectivo. Entonces, como antecedente, nosotros sabemos que queremos informar a la población respecto a los riesgos de contagios que existen asociados al coronavirus, especialmente en billetes y monedas, y dar a conocer algunas recomendaciones preventivas sobre esto. Como antecedente sabemos que el COVID-19, enfermedad causada por coronavirus, es una enfermedad que se originó en diciembre en China, ¿cierto?, donde se identificaron a 4 personas que presentaban un cuadro clínico que era distinto a lo que se venían presentando con otros virus respiratorios, por lo que ya cercano a febrero, la OMS detecta este nuevo virus y lo llama el SARS-CoV-2. Por otra parte, sabemos que es una pandemia a nivel mundial, con 14 millones de confirmados y cerca de 600.000 personas fallecidas hasta la fecha. ¿Cómo estamos en Chile al respecto? Sabemos que hemos sido uno de los países que más ha golpeado este virus en respecto a la cantidad de población que nosotros tenemos, sabiendo que al día 3 de agosto, el último informe epidemiológico, teníamos 361.493 personas confirmadas, de las cuales, por ejemplo, teníamos a la fecha 17.810 casos activos.
también estábamos ya empezando a ver de que estaban comenzando a disminuir los casos en diario hacia el 1.700. Recordar que en un punto estuvimos bordeando los 5.000 casos diarios. Por otra parte, llevamos a la fecha 9.700 fallecidos en Chile. Y dentro de otras cosas que nosotros podemos analizar, actualmente, para esa fecha, para el 3 de agosto, había 1.419 personas en una sala de UCI y llevábamos casi 1.700.000 exámenes de PCR realizados y con un total acumulado de 21% de positividad. Si ahora esto lo trasladamos a lo que se había hecho en las últimas 24 horas, donde se habían tomado 24.269 exámenes, con una positividad del 7%, y eso es lo que está indicando que efectivamente las otras campañas y acciones que está promoviendo la autoridad sanitaria, por ejemplo, con el plan paso a paso, porque ha ido disminuyendo la cantidad de casos positivos que se está detectando. Otra de las cosas que tenemos que tener muy claras es que la principal vía de contagio del coronavirus sigue siendo por gotitas, ¿ya? Se ha estado estudiando posibilidades de otras vías de contagio, pero la principal y la que se ha detectado y está comprobada es por gotitas. ¿A qué uno se refiere con las gotitas, cierto? Cuando todo la saliva que se pueda propeler al hablar, al estornudar o al toser, ya que son gotas que son de un tamaño mayor y que estas más o menos llegan hasta máximo 1 metro, pueden ser un poco más en algunos casos, dependiendo de la persona, el tipo de forma en que se haya expulsado la gotita, y estas obviamente después caen al suelo. Otra de las cosas de las vías de contagio que no se transmite, la vía por contacto se presume, pero todavía no está comprobada. Hay otros virus como la influenza, donde se sabe que yo al tocar el virus por 5 segundos, yo ya tengo el virus en mis manos y es una cantidad suficiente para poder generar el contagio en una persona, en mí mismo o en otra persona donde yo pueda tocar y dejar este virus en la superficie. Otra de las cosas, como comentaba Cecilia, el uso de los medios de pago. El 75% de las personas utiliza regularmente moneda y billetes por la facilidad de uso, rapidez, evitar pago de intereses, que eso ya lo vimos recientemente. ¿Y qué sabemos del virus en superficie? El virus en superficie ya sabemos que sí, sabemos que todavía no está comprobado que es una vía de contagio, pero sí sabemos que puede vivir en distintas superficies con los estudios que se han hecho. Entonces, la permanencia de este virus en las superficies va a depender del tipo de superficie, si es rugosa, lisa, el material que está hecha, la temperatura en la cual se va a encontrar el virus, la humedad del ambiente, la materialidad y, entre otras, por ejemplo, puede ser también el pH de la misma. Podemos observar en algunos estudios que han sido los más reconocidos por la OMS, por ejemplo, distinto tiempo para el virus. Por ejemplo, el plástico hasta 5 días, papel entre 4 y 5 días, vidrio 4 días, madera 4 días, acero 2 días, guantes quirúrgicos 8 horas ya por la materialidad y el aluminio entre 2 y 8 horas. Hablaba, por ejemplo, también del cobre, que podía el virus durar cerca de 4 horas. Y lo importante de esto es que esto puede variar. Ya, como decía, varía por la materialidad, por la temperatura. Es decir, que un plástico que si bien puede durar 5 días en algunas condiciones específicas o con otro tipo, o un material de plástico que fue el distinto, por ejemplo, el estudiado, que tiene una conformación distinta, puede el virus durar más o menos tiempo, si está a una temperatura, etc. Sabemos, por ejemplo, respecto a la temperatura que a los 4 grados Celsius es la mejor temperatura para el virus, ya pudiendo durar incluso cercano de 30 días. ¿Y cuál es esa temperatura? La temperatura del refrigerador. Así que las cosas que están refrigeradas podrían mantener el virus y por eso siempre es importante tener en cuenta eso al momento de manipular y mantener las medidas de higiene. En los billetes o monedas o medios de pago no se tiene con certeza cuánto puede durar el virus, si bien uno sabe que hay billetes, por ejemplo, las monedas están hechas de aleaciones de metal, los billetes pueden estar hechos de papel algodón o de un tipo de plástico especial, pero las composiciones son distintas y obviamente no se han hecho los estudios puntuales sobre eso y no sabemos cuánto tiempo dura con exactitud el virus en su superficie. Por lo tanto, al igual que cuando nosotros manipulamos normalmente las monedas o el billete, tenemos que hacerlo pensando que pudiese estar contaminado.
y tomar las precauciones de higiene correspondientes. Ahora, como sabemos que este es un virus que nosotros generalmente cuando hacemos manipulación del dinero debemos tener una higienización de manos adecuada, y además de que tampoco tenemos con claridad si el virus logra ser transmitido mediante la superficie. Y recordar de nuevo a qué uno se refiere con superficie. Yo toco el virus con mis manos y yo después mis manos las puedo acercar o a la boca o hacia los ojos, y ahí es donde yo aspiro esta gotita o esta cantidad de virus y llega por mi nariz y tengo el contagio. Por lo tanto, al no estar esto clarificado y debido a lo que podemos detectar de acuerdo a la historia que ya tenemos, que son 8 meses, ya se habla de que no existiría un riesgo aumentado al utilizar monedas y billetes. Pero obviamente el hecho de que no esté demostrado y que llevemos 8 meses de historia no significa que tampoco esté descartado de que efectivamente mediante el uso de billetes o de moneda pudiese yo contagiarme con el coronavirus. Ahora, también es importante mencionar, y es un poco lo que mencionaba también Cecilia en su presentación anterior, cuando yo hago una compra, no solamente lo que voy a estar tocando son las monedas y los billetes, la mayoría de las veces va a haber una interacción con el producto, va a haber una interacción con otras cosas, y lo importante entonces es reducir la cantidad de interacciones. Cuando se habla de los medios electrónicos, etcétera, lo importante es que más que si es una tarjeta de débito o es efectivo, es las precauciones que yo tengo que tomar al momento de hacer la transacción. Principalmente es la forma donde yo voy a entregar el dinero y mantener en lo posible el distanciamiento social o que exista alguna barrera que me pueda proteger de la propagación del virus, que como le he mencionado, la principal fuente de contagio van a ser las gotitas. Entonces, dentro de las medidas que se recomiendan siempre es, una vez manipulado el dinero, sea billete o moneda, es lavarse las manos con agua y con jabón, o en casos, por ejemplo, en una feria libre, ocupar y hacer una higienización de las manos con alcohol gel, ¿ya? Y esta se puede hacer las veces que sea necesario hasta que las manos ya se vean visiblemente sucias, porque el alcohol gel se inactiva con la suciedad visible, y ahí es necesario hacer un lavado de manos con agua y con jabón. Otra de las cosas que también es importante es desinfectar el mesón constantemente donde se va a estar haciendo la transferencia del dinero. Ojalá tratar de tener como alguna barrera física para, en este caso, algún plástico que pueda evitar, ¿cierto?, el contacto directo entre entre las ambas personas que están haciendo la transacción, para evitar la propagación por las gotitas. Nunca tocarse la cara después de haber tocado el dinero sin haberse lavado las manos. Como lo que estaba comentando, uno el virus o se lo puede llevar a los ojos, que es una vía de contagio, o también si me lo llevo cerca de la nariz, puedo terminar respirando el virus. Y desinfectar constantemente la superficie. Una cosa que hay que reforzar y que es muy importante, el virus, lo principal son las gotitas. Por ejemplo, hay gente que ha hablado del contacto con delivery, por ejemplo, cuando se hacen las entregas de estos productos, etcétera. El mayor riesgo de un delivery o de cualquier transacción va a estar en el hecho, en el mismo momento de la entrega del alimento. Si yo veo que la otra persona está ocupando mal su mascarilla, si yo estoy ocupando mal mi mascarilla, obviamente que se puede producir una transmisión de gotita y estoy a menos de 1 metro de la persona, ya ahí puedo sufrir el contagio. ¿Qué es ocupar bien una mascarilla? Es que la mascarilla me cubra desde la nariz hacia el mentón, y de esta manera protege tanto la emisión de mis partículas de saliva, como también cuando yo la respiro filtra bastante si es que la otra persona además también la está ocupando. Como decía también Cecilia, importante no lavar o tratar de desinfectar los billetes con medios caseros. En general, la población en general, esto no se hace, tampoco con situaciones específicas. Aquí hay una foto de lo que puede ocurrir con gente que trata de desinfectarlo o de, por ejemplo, ocuparlo al microondas, que en algún momento se habló cuando estábamos por marzo, abril. Y esto finalmente, más que tener que hacer esto, es tener que estar limpiando una moneda, por ejemplo, lo importante es que yo, al manipular el dinero, después me lave las manos. Eso es mucho más fácil, es más barato y es mucho más seguro respecto a lo otro. Por lo tanto, la principal vía de transmisión son las gotitas. La Organización Mundial de la Salud y los estudios asociados han
ya ha demostrado con la evidencia que tenemos actualmente que no, el dinero no sería una fuente de contagio del coronavirus o no sería una fuente que aumenta las posibilidades de contagio, sino que se debería tratar como cualquier otro tipo material de que puede haber un contagio por contacto que está en estudio y por lo tanto debemos mantener las precauciones necesarias. Y siempre tomar las medidas de higiene correspondientes luego de manipular el dinero, tanto como uno lo debe hacer con otro tipo de superficies. Muchas gracias. No sé si aquí tenemos algunas preguntas. Muchas gracias, Juan Francisco, por aclararnos temas o medidas preventivas con respecto al contagio del coronavirus a través del manejo, el uso de dinero, billetes, monedas o cualquier otro medio de pago. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas. Yo voy a ir diciendo las preguntas, voy a ir informando a quién le vamos a hacer la pregunta para que cada uno de los expositores pueda ir contestando las preguntas que cada uno fue dejando en el chat de la charla, ¿ya? Guillermo Muñoz nos pregunta ¿por qué en algunos protocolos de apertura de MOLF se ha indicado que no se usa el efectivo? ¿Es correcto? Yo creo que esa pregunta es para Cecilia. Gracias, Gabriela. Mira, efectivamente, cuando empezó el tema de la apertura de los malls, ya hace varios meses, en mayo diría yo, apareció esto y nosotros tomamos acción sobre el tema, entregando información lo más posible en este mismo contexto que estamos hablando. Hemos conversado, tenido reuniones con las organizaciones justamente para entregar la correcta información. El hecho que se esté poniendo solo el protocolo de no uso del efectivo creemos que es un riesgo no menor, en el sentido que se está descuidando todo el resto de los otros medios de pago que tienen, como vimos con Juan Francisco y en las presentaciones, que es de cualquier objeto de uso cotidiano. Si solamente se focaliza en el efectivo, estamos cometiendo un error grave y estamos haciendo un tema donde hay que tener cuidado, lo sabemos, tenemos claridad que hay que tener ese cuidado, pero no solamente con el efectivo. Y por eso hemos estado trabajando con las organizaciones y hemos tenido este trabajo conjunto con ustedes, con la Asociación Chilena de Seguridad, que son un referente técnico sobre salud ocupacional, justamente para levantar esta información, entregarla correctamente, para que no se preste para mala información, mal uso, y estos protocolos nosotros esperamos que cuando ya estén más terminados, antes de abrir los comercios en forma masiva, esto ya esté corregido. Esa es nuestra intención. Muchas gracias, Cecilia. Una pregunta para Juan Francisco. Loreto Palacios pregunta, no logro entender por qué billetes y monedas no pueden ser un vehículo de contagio de COVID-19 si se dice que el metal y otros sí pueden ser foco de contagio. En las empresas se está haciendo mucho hincapié en la sanitización de superficies, entonces no me cuadra. Ya, ahí lo importante es tener claro que los billetes efectivamente o las monedas son como un material, pueden traer el virus, pero al tipo de la manipulación, que una manipulación que es constante, lo importante más que decir si lo lleva o no lleva el virus, que a la fecha no existen estudios, por ejemplo, en el papel billete chileno, que es distinto, por ejemplo, a lo que puede ser un euro, a lo que puede ser un dólar, o a una moneda asiática, donde pueden estar los estudios, lo mismo con las monedas, ya las aleaciones y las proporciones del metal van cambiando, entonces a ciencia cierta no sabemos cuánto tiempo dura. Lo que sí sabemos es que el virus podría sobrevivir en ese tipo de superficies. ¿Cuánto tiempo con exactitud? No. ¿Qué es lo importante? Que tampoco sabemos a ciencia cierta si es que ese virus va a poder ser traspasado desde ese contacto, si yo me toco esa moneda y me lo llevo a la cara, de poder contagiarme. Ahora, eso es lo que quiero decir, que no está demostrado. No quiere decir que quizás en 1 año o 2 años más podamos ver reportes donde efectivamente se demuestre la posibilidad de esta vía de contagio, y por lo tanto siempre lo más importante va a ser la higienización de las manos. ¿Ya? Y esto es al igual que yo tocara cualquier otro producto del supermercado, de la feria, del mall. Yo tengo que entender que el billete y la moneda presupone el mismo riesgo de contagio, que es desconocido a la fecha, que cualquier otro tipo de material. Muchas gracias, Juan Francisco. Y siguiendo la misma línea, creo que es importante, Sandra nos pregunta, ¿los cajeros de un supermercado deben focalizar el riesgo solo en el momento del pago? El cajero del supermercado efectivamente
es durante todo el proceso de la venta finalmente, cuando se está haciendo la transacción, porque cualquier producto puede contener el virus, pero además, en el caso del cajero, lo más importante va a ser la interacción con la otra persona. Es decir, que si hay una mica de protección y en caso de no haberla, intentar mantener el metro de distancia y que ambas partes, ¿cierto?, de la transacción ocupen la mascarilla de manera correcta. Eso es lo que tiene que tener más precaución el cajero del supermercado, es efectivamente evitar las gotitas más que lo que pueda haber contenido en las cosas que está tocando, porque de que se lleva las manos, si bien uno se lleva la mano a la cara, un ser humano, entre 20 y 40 veces en una hora, pero es menos frecuente que respirar, ¿cierto? Y cuando uno respira, y si la otra persona, ahí es donde uno puede absorber las gotitas del cliente. Así que por eso hay que tener mucho ojo, especialmente con las medidas de distanciamiento y las barreras que se puedan utilizar para prevenir las gotitas. Gracias, Juan Francisco. Para Cecilia, bueno, una persona nos contaba que sigue el Banco Central en Twitter y que sentía que había mucha desinformación con respecto al tema y ahora con estas infografías hay mayor información, así que comentarle que vamos a seguir distribuyendo esta información que hicimos en conjunto LATS con el Banco Central en las distintas redes sociales para que, como él diga o él decía, haya mayor información con respecto a esto. Cecilia dice, los malls obligan al uso de tarjetas, que tiene un poco que ver con la pregunta anterior, para evitar contagio. ¿Ustedes trabajarán este tema con los administradores de estos recintos para desmitificar algunas cosas con el uso efectivo? Mira, nosotros sí hemos tenido contacto con algunos de los responsables de este tema y también hemos enviado cartas a nivel de la autoridad, porque al final estos son protocolos a nivel de ministerio, ¿te fijas? Y hemos intervenido en esa parte. ¿En qué avances van a haber al final? No sabemos, no tenemos claridad, pero sí hemos tenido un rol bien activo respecto de este tema desde que empezó a aparecer esto de la apertura de los malls. Hace ya algunos meses. Creemos que es clave que se entregue más que nada la correcta información, no que digan usa efectivo, si no es el tema ese. Para nosotros lo relevante es que se entregue la correcta información, porque al omitir información o entregar información parcial se está incurriendo en serios riesgos para las mismas personas que participan en las compras. Buscamos eso, buscamos que se entregue la información correcta, tanto para la transacción misma, para el cuidado de los billetes, etcétera. No queremos que se tome esta información en forma parcial o acomodaticia, se pudiera decir, porque al final un pago con una tarjeta en un POS que no está desinfectado o que la persona, como dice Juan Francisco, no está usando correctamente la mascarilla, está generando exactamente el mismo problema que pudiera tener con una transacción en efectivo. Y la respuesta sí, tenemos que seguir insistiendo en esta acción más proactiva de que se entregue la información en forma correcta. Gracias, Cecilia. Dos preguntas para Juan Francisco. Dice, ¿hay alguna utilidad en dejar productos sobre una superficie de cobre? Se han publicitado láminas de cobre para limpiar objetos, me imagino ahí. Y lo otro, ¿se refiere a que la temperatura ideal para el virus es como la del refrigerador? Me gustaría que aclarara ese aspecto. Sobre la primera pregunta, si bien se ha publicitado dejar estas cosas en superficies de cobre o ocupar mascarillas que tengan cobre, etcétera, lo que hay que tener claro es que el cobre lo que hace su acción antimicrobiana es a lo largo del tiempo, o sea, requiere algunas horas para poder generarla. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo ciertas acciones, estas acciones son inmediatas, es decir, yo compro algo y lo quiero utilizar al tiro, etcétera. Así que lo más importante es la desinfección en lo posible de los productos, si es que se pueden, por ejemplo, de superficies plásticas, metálicas, etcétera, que son de superficie lisa, que yo las puedo limpiar, por ejemplo, con un paño que después pueda botar, una toalla húmeda, algo con un poco de cloro o un poco de alcohol gel para sanitizarla. Y en el caso de que no tenga esta posibilidad, obviamente dejarlas apartadas y entender que eso va a estar contaminado. Por ejemplo, pasa con el cartón o con el papel, que son superficies que yo tengo que manipular el contenido, lo que yo necesito, de una manera que entender que cuando yo toco ese objeto me estoy contaminando mis manos. Es decir, cuando termino de hacer la manipulación, debo ir a lavarme las manos posteriormente y esto ojalá dejarlo siempre en un lugar que sea retirado o que esté asignado donde yo pueda considerar estos productos podrían estar potencialmente contaminados con coronavirus. Y sobre la segunda pregunta, efectivamente la temperatura ideal del virus, lo que se ha hecho estudios en laboratorio es de 4 grados Celsius. Lo que quería decir es que ahí puede ir hasta 30 días.
Por ejemplo, yo dije que el plástico podía vivir 5 días. Bueno, si es un plástico adentro de un refrigerador, esto podría durar hasta 30 días. Y si yo lo dejo a temperatura ambiente, son estos tiempos que yo estaba comentando en la presentación, que son cercanos a 5 días. Si yo comienzo a elevar la temperatura ya por sobre los 60 grados, el virus tiende a morir en minutos, ¿ya? Y obviamente llegando a los 70, 80 grados, en cosas de segundos el virus ya está eliminado de cualquier tipo de superficie. Gracias, Juan Francisco. En esa misma línea, Raimundo García nos pregunta, ¿qué se sabe respecto a las monedas? Dice, al ser el cobre un agente antimicrobiano, las monedas deberían contar con esta condición, por lo tanto, en estricto rigor, ¿deberían ser más seguras que otras superficies? ¿Es así? Es la misma lógica y quizás también Cecilia lo puede complementar, pero la moneda no va a matar el coronavirus inmediatamente. Puede tener un porcentaje de cobre que quizás la pueda hacer más segura y que el virus viva menos tiempo comparado con un vidrio, por ejemplo, o con otro tipo de material. Pero en el momento del intercambio, cuando yo tome esa moneda tengo que entender que va a estar contaminada. Así que lo importante es entenderla como tal y que no es que al ser de un metal, este metal va a matar el virus automáticamente. No sé si Cecilia tiene algo ahí que comentar. Sí, las monedas chilenas tienen un alto componente de cobre, por lo tanto aplica completamente la respuesta que diste, Juan Francisco. Claro, pero al final, si el virus se extendió, llegó a la moneda recientemente, obviamente el cobre no va a hacer un trabajo tan eficiente y ahí está el riesgo de contagio en el momento, digamos. Entonces, sí, el cobre ayuda, pero no hace todo el trabajo, si el trabajo está al final en nuestras manos. Exacto. Sí. Ahí también quiero reforzar un poco, porque había una pregunta con respecto a eso también para seguir. Decía, ¿se podría emitir tanto monedas como billetes con alguna fórmula de cobre que al parecer contiene un componente que evita este tipo de virus? ¿Por qué motivo no se implementa? Hay un poco lo que respondía Cecilia. Es lo mismo, y que la inmediatez, o sea, podría hacer que durara 30 minutos quizás, pero igual en el momento que yo tome la moneda, si una persona toma esa moneda me la pasa a mí, el virus va a estar ahí en ese momento en la superficie y eso va a llegar a mis manos posteriormente. Juan Francisco, preguntan, ¿es recomendable el uso de guantes quirúrgicos para los cajeros? ¿Cuándo deberían ser cambiados durante la jornada de trabajo? No está recomendado el uso de guantes. Los guantes están recomendados para los trabajos que previamente ya sabíamos que debiesen ser cuando uno está expuesto a algún químico, personal de salud, etcétera. Hay que ocupar los distintos guantes como elemento de protección personal. El guante, la manipulación de dinero u otro tipo, por ejemplo, en ventas, no está recomendado, y al igual que en la población en general, porque pudiese dar una falsa sensación de seguridad. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el guante, la acción que yo quiero evitar con mis manos, ¿cierto? Es considerarlas sucias y evitar llevármelas a la cara. Si yo ocupo guantes, lo que puede significar es que yo el guante igual me lo puedo llevar cerca de la cara, al ojo, a la nariz, por ejemplo, si es que en algún momento me saco la mascarilla y puedo terminar aspirando el virus. Por ejemplo, ¿cuál sería una situación muy riesgosa al ocupar guantes? Pero si yo quiero tomar agua, me retiro la mascarilla, tomo el agua con el guante, me acerco el vaso y en ese momento yo puedo estar aspirando las partículas del virus que pueden estar alojadas en el guante. Entonces, lo más importante, ojalá siempre ocupar las manos descubiertas porque me va a ir generando la necesidad de un lavado constante de manos porque voy a sentir las manos sucias. Cuando uno sabe que se está exponiendo a esto, uno tiene una necesidad de estarse lavando las manos constantemente y el guante me podría hacer sentir seguro. Ah, yo ocupé guante, entonces estoy perfecto, no tengo coronavirus en las manos, o si me lo saco, no pasa nada. Y eso, el guante, aún así, si no tengo generalmente en el mundo de la salud o cualquier otro lugar, yo después de ocupar los guantes tengo que lavarme las manos porque el guante, como en cualquier otro material, tiene una porosidad. Es decir, que tiene pequeños espacios donde el virus igual podría traspasar a la piel y por lo tanto, siempre en el mundo de la salud o en otros, después del retiro de guantes, yo tengo que lavarme las manos porque pueden quedar algún microorganismo de todas formas en la piel. Quizás ahí complementando un poco, Gaby, creo que aparte de todo lo que menciona Juan Francisco del tema sanitario, creo que para las personas que manipulan efectivo en forma frecuente, también el guante entorpece bastante su función. Entonces no estamos ayudando ni a hacer bien la pega y por otro lado tampoco estamos ayudando a todo lo que implica la higiene que requiere una persona que maneja efectivo en forma permanente. Exactamente. También nos pregunta Rodolfo, para Juan Francisco, ¿qué es lo más recomendable al hacer las compras? ¿Lavar los productos al llegar a casa o esperar 4 o 5 días a que muera el bicho? Entre comillas.
Están las dos alternativas. La más recomendable, porque uno va a estar, cuando ya tiene los productos en la casa, pueden haber niños, pueden haber personas que no saben si ese producto se limpió o no se limpió, o por qué estaba ahí. Lo importante es, ojalá a la medida que se pueda, tratar de higienizarlo. O sea, como yo explicaba previamente, con un paño con cloro, con un poco de cloro, con un poco de alcohol gel. O alcohol, ir sanitizando estos productos, los que se puedan hacer, el vidrio, el metal, el plástico. Van a haber otros productos que voy a tener que tener, ojalá, algún lugar dentro de mi casa donde todo el mundo sepa que es, por ejemplo, lo que venga en papel o cartón, que esos productos están potencialmente contaminados y que debemos manejarlo con mayor cuidado. Es decir, que una vez que los manipulemos, siempre después me tengo que lavar las manos. Para Cecilia, Víctor nos pregunta, ¿cómo le hacen llegar esta información a un cliente o al comercio esencial, los mini market, por ejemplo, con respecto a las medidas preventivas? Mira, nosotros estamos repartiendo bastante masivamente a nivel de gremios, no sé, pues, de las cámaras, de las asociaciones, pero si alguien necesita específicamente nos puede contactar y le haremos llegar la información en forma digital para que los imprima los carteles, los avisos que estamos generando en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad sin ningún problema. Pero la idea es que esto se masifique mucho, porque tanto para el comercio como para el cliente entrega tranquilidad, o más bien entrega información correcta para tomar los resguardos que son necesarios. Entonces yo creo que es interesante la pregunta, tenemos que masificar lo más posible y estamos haciendo los mayores esfuerzos a través de las asociaciones de las cúpulas, para que repartan a los feriantes, a los comercios minoristas, pero obviamente no podemos llegar a todas partes, entonces ahí quizás que nos pidan directamente y nosotros se los hacemos llegar. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, muchas gracias a Juan Francisco, a Cecilia, hemos respondido todas sus preguntas, hemos analizado un tema muy interesante y un tema de no solo el mundo del trabajo, sino de más bien de uso general con respecto al tema del uso de billetes y monedas y todo lo que tiene que ver con el contagio y las medidas preventivas para el coronavirus. Agradecemos a todos los participantes, muchas gracias por haberse unido a esta nueva ciclo de charlas online de la Asociación Chilena de Seguridad. Nos despedimos, agradecemos a los expositores y nos vemos en un nuevo ciclo de charlas. Pueden informarse a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias.